Hola queridos financieros, youtubers, qué gusto volver a estar con ustedes. Bueno, pues no he visto un gran número de suscriptores, tampoco pero sí he visto un poquito de gente que sí ha revisado los videos. Han sido más las manifestaciones en forma verbal las que me han llegado con relación a que sí les interesa que siga subiendo este tipo de videos. Bueno, pues hoy he aprendido algo más a este respecto y sobre el mundo cibernético, y parece que con algunas áreas con las que tengo exclusividad pues no voy a poder seguir haciendo algunos señalamientos, pero desde luego pues mi intención es seguir apoyando a todos de tal suerte que podamos avanzar. Entonces, la vez pasada nos quedamos con el fideicomiso y bueno, pues llegamos hasta la parte de la revocación, que ya dijimos que es muy importante, que con relación a la revocación, para que la pueda hacer el fideicomitente, pues se requerirá que se haya reservado expresamente ese derecho, ¿verdad? Y desde luego, pues cuando también va a extinguirse el fideicomiso, que ese es el último video, el video 3, pues cuando el fideicomiso se constituye en fraude de terceros. Así pues vamos a avanzar con lo siguiente, que en el caso de que la fiduciaria no se le haya cubierto una contraprestación debida en los términos establecidos en el contrato respectivo, aquí hay algo curioso, ya lo habíamos manejado, cuando el periodo sea igual a 3 años o superior a 3 años, pues desde luego que vamos a estar ante la posibilidad y fuerza de la fiduciaria para los efectos de poder dar por terminado y que se extinga el fideicomiso. Entonces, pues sí, resulta bastante interesante todos estos puntos que no siempre se manejan en todos los diplomados. Ahora, con relación al procedimiento de la fiduciaria ante la falta de pago, bueno, pues ahí vamos a estar a lo que nos establece la legislación, y para esos efectos, si a la fiduciaria no se le cubrió la contraprestación debida, y hay que entender qué es la contraprestación debida, si es la contraprestación completa, si se le puede hacer en parcialidades y esa se considera también la debida, pues yo creo que ahí hay que ser precisos y hacer el señalamiento. En esos términos establecidos en el contrato, pues desde luego que si no se le pagó en la forma en la que fue establecido, pues no se considera que hay una contraprestación debida cubierta. Desde luego que el término de los 3 años pues nos llama la atención, el poder que le da la legislación a la fiduciaria, pero efectivamente podrá dar por terminado el fideicomiso sin responsabilidad para la fiduciaria. Y posterior a esto, pues lo que podemos afirmar es que lo que tiene que hacer la fiduciaria pues es notificar al fideicomitente y al fideicomisario su decisión de dar por terminado el fideicomiso. Desde luego, pues basándose en la falta de pago, va a establecer el término de 15 días para que cualquiera de ellos, o en su caso el fideicomitente o el fideicomisario, de haber sido notificados, pues puedan cubrir los adeudos. ¿Qué pasa si no los cubren? Pues si pasan los 15 días previamente notificados, a ese respecto lo que puede hacer la fiduciaria es transmitir los bienes y derechos que están en su poder, derivado del propio fideicomiso, al fideicomitente o al fideicomisario según corresponde. Es decir, se libera de la obligación, se libera de la responsabilidad. Se supone que para lograr la notificación, pues cuando no se les puede notificar, la ley establece realizar esfuerzos razonables.
y pues eso no es otra cosa sino lo que establece un código, y a ese respecto, bueno, pues se dice que podrá hacerse a través de los periódicos de mayor circulación, los de cobertura nacional. Desde luego pues hay que hacerlo por 3 veces consecutivas, y una vez realizado esto pues igualmente se cuenta el plazo de los 15 días para los efectos de poder recibir la contraprestación. Pues se supone que ya a través de los medios de cobertura nacional fueron notificados, y a este respecto, como ya dijimos, pues está obligada a devolver los bienes al fideicomitente o al fideicomisario, y en caso de existir adeudos con la fiduciaria, pues aquí está facultada para abonar esos mismos bienes cuando estos sean líquidos, y cuando no sean líquidos pues podrá hacerlos líquidos de tal suerte de que esto se abone a la cuenta global de la institución. Y a ese respecto, bueno, lo que podemos señalar es que vamos a tratar de que esos recursos, pues siendo líquidos, no va a tener responsabilidad alguna la fiduciaria con relación a abonarlos, o bien los que no sean líquidos con relación a poderlos enajenar para convertirlos en recursos líquidos y así hacer su posterior abono a la cuenta global de la institución fiduciaria y del propio fideicomiso. Ahora, contra los recursos líquidos que se obtengan, pues también pueden deducirse los gastos relacionados con la recuperación. Entonces, en ese sentido, todo lo que hayan gastado para intentar recuperar lo que no pagaron durante el término de 3 años o más, pues también se pueden abonar todos los gastos a esa cuenta global, y a su vez pues bueno, se pueden descontar, dice, se puede deducir. Desde luego, bueno, pues ya les debe de quedar claro a ese respecto qué se puede y qué no se puede hacer respecto de las facultades de la fiduciaria cuando no se le cubren sus contraprestaciones. Ahora, vamos rápidamente a atender a qué pasa con los bienes y los derechos una vez que se ha extinguido el fideicomiso. La legislación lo que nos dice es de que se debe de pactar, es decir, la sugerencia que hacemos es que desde que se pacte o se establezca el contrato de fideicomiso, pues se prevea por parte de, en su caso, el fedatario, pues que en el caso de extinción, cuál será el destino de los bienes, de los derechos y las consecuencias, ¿verdad?, respecto de qué se va a hacer y los medios para resolverlo. Entonces, si no se pactó lo anterior, pues ya lo habíamos mencionado, van a transmitirse los bienes a poder del fideicomitente o del fideicomisario según corresponda. ¿Y qué pasa en caso de duda? ¿Qué pasa si no se lograron las notificaciones o simplemente no es derivado de la situación que se preveía hace un momento respecto de la extinción por falta de pago? Pues simplemente lo que se puede hacer es que si hay duda respecto de qué hay que hacer o existe alguna oposición, ya sea por los fideicomitentes o los fideicomisarios, pues lo va a resolver un juez de primera instancia. ¿De dónde? Del lugar del domicilio de la institución fiduciaria. Desde luego se va a escuchar a las partes y el juez de primera instancia resolverá lo conducente. Rápidamente platicamos sobre que el hecho de que la fiduciaria decidiese qué hacer con esos bienes, pues tratándose de bienes inmuebles o de derechos reales, a ese respecto,
pues bastará con que la fiduciaria así lo manifieste. Puede ser ante el fedatario público, puede ser ante la propia autoridad jurisdiccional, y lo importante aquí es que esa declaración se inscriba en el registro público del comercio. Ahora, ¿qué pasa si la fiduciaria se excedió en sus facultades y por tal razón, de alguna manera, bueno, pues están por sustituirla o la van a sustituir, o dentro del término de los 3 años también que no le pagaron, pues se demuestra que se excedió o que omitió? En cualquiera de los casos, pues va a tener que indemnizar a los fideicomitentes o al fideicomitente por haber realizado actos de mala fe o en exceso. Desde luego que lo que consideramos es que esto pues tendrá que ser aceptado, tendrá que ser comprobado, y pues esto puede dar motivo a muchas acciones jurisdiccionales. Entonces, aquí hay que atender a las facultades que le corresponden a la fiduciaria en la ejecución del fideicomiso, y en virtud del propio acto constitutivo atender a lo que dice la legislación y ver que jamás se realicen por parte de la fiduciaria actos o hechos que de alguna manera causen perjuicio al fideicomitente o al fideicomisario. Y bueno, pues aquí prácticamente llegamos a una parte muy interesante con relación a lo que se prohíbe, con relación a lo que podría ser discutible derivado de la buena o mala redacción de la legislación. Y desde luego, pues lo que les podemos decir es que los fideicomisos secretos, pues esos están prohibidos. ¿Qué otra cosa está prohibida? Pues los fideicomisos en donde se conceda a diversas personas en forma sucesiva la sustitución por muerte del anterior. Con ello pues se pondría en riesgo a muchas personas que tuviesen ese cargo o ese beneficio o ese nombramiento en calidad de fideicomisario. Desde luego la ley nos hace una redacción y nos hace la excepción de cuando sí puede ser, pues cuando esta sustitución se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas, dice la ley ya, pues yo diría que debería decir antes de la muerte del fideicomitente. Y así, con eso, pues nos evitaríamos considerar que en realidad con esas comas, con esa sintaxis, con esas semánticas, pues no estamos ante la presencia de lo que podría considerarse de que tampoco están prohibidos los fideicomisos, donde la sustitución del fideicomiso se dé a la muerte del fideicomitente, es decir, posterior a la muerte del fideicomitente, cosa que no aceptamos desde luego. Por eso estamos a favor de lo que hoy podemos señalar como la mala redacción de la legislación. Y ya por último, esta legislación nos habla de la duración de los fideicomisos, que nunca va a ser mayor a 50 años, y desde luego en el caso de que el beneficiario sea una persona moral de derecho público, señala la legislación, a una institución de beneficencia, pues ahí sí podrán durar más de 50 años. Y al respecto, también nos da la segunda excepción de que podrán durar más de 50 años cuando el fin del fideicomiso pues sea el mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro. Entonces, pues sí, las malas interpretaciones pues nos dejan claro que la lectura podría ser la siguiente: están prohibidos los fideicomisos cuya duración sea mayor de 50 años, eso no hay ningún problema. Están prohibidos los fideicomisos cuando se designen como beneficiarios una persona moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Ahí desde luego rematamos diciendo que la ley no debería de distinguir, de hacer discriminación, de establecer desigualdad
y a ese respecto pues debería de señalar que simplemente en cualquiera de los casos puede darse o prohibirse a aquellos fideicomisos que duren más de 50 años y pueden constituirse fideicomisos con una duración de más de 50 años cuando se trate de el mantenimiento en realidad de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro. Pues recuerden que nos quedamos con la anterior declaración, la que dije que es la de la legislación. Muchas gracias, ojalá le puedan dar me gusta, ojalá nos puedan seguir, ojalá más personas se puedan suscribir y vamos a estar muy contentos y eso me va a motivar a hacer más videos. Hasta pronto.